Bajo el santuario de la montaña, experiencia de Taka, hombre de unos 30 años, ingeniero web. Lugar de la experiencia, Santuario Kaishin, Distrito Aoba, Ciudad de Sendai, verano de 2018. Esto ocurrió cuando yo tenía unos 27 años. Fui con mi amigo de la universidad, Ken, que vivía en Sendai, al Santuario Kaishin, en las montañas del Distrito Aoba. Era un lugar algo conocido en la zona. Después de que el sacerdote desapareció hace unos 20 años, el santuario quedó abandonado. No era precisamente un sitio embrujado, pero corrían rumores de que se sentía una atmósfera inquietante, así que fuimos en coche alrededor de las 10 de la noche, como una especie de prueba de valor. Desde el centro de Sendai, subimos por un camino de montaña durante unos 40 minutos. Al final de un sendero estrecho, sin pavimentar, cubierto de musgo, apareció el Tori. No había espacio para estacionar, así que dejamos el coche al borde del camino. Hasta el Tori había que caminar unos 5 minutos. Está muy oscuro, ojalá no aparezcan osos, murmuró Ken, apretando la linterna con miedo. Encendí la linterna del teléfono y avanzamos entre el aire húmedo. A pesar de ser verano, hacía frío, y los insectos sonaban con fuerza. Al cruzar el Tori, el camino de piedras estaba cubierto de maleza. Las estatuas estaban caídas, la caja de ofrendas oxidada, el santuario viejo, con agujeros en el techo. Todo daba una sensación espeluznante. Ken sacó su teléfono y empezó a tomar fotos por todos lados. Yo, algo inquieto, observaba los alrededores. Entonces escuché la risa de una mujer, un kik, muy cerca. Parecía venir de detrás del santuario, a unos 10 metros delante. Ken, ocupado tomando fotos, no lo notó. Me quedé helado y susurré. ¿No escuchaste eso? Ken respondió riendo. ¿Eh? No oí nada, pero mi cara era tan seria que dijo, ¿de verdad? Espera, calla un momento, y apuntando con la linterna, caminó conmigo hacia atrás del santuario. No había nada, solo árboles y hierba iluminados. Aunque no había viento, las hojas parecían moverse solas. Seguro es tu imaginación, dijo Ken, pero yo estaba seguro de lo que oí. Era una risa de niña, aunque no sonaba de este mundo. Volví a escuchar. Jiji, esta vez desde el lado opuesto del recinto. Ken también lo oyó, y los dos nos quedamos paralizados. Apuntamos las linternas por todas partes, pero no había nadie. Era claramente una voz humana, no de animal. Vámonos ya, dije. Mientras regresábamos al coche sentimos pasos detrás. Nos volteamos, pero no había nadie. Corrimos hasta el coche, y al encender el motor, el llavero que estaba sobre el tablero empezó a moverse solo, tintineando. Ya vámonos, vámonos, repetía Ken una y otra vez. Ninguno habló durante el trayecto. Solo cuando vimos las luces de la ciudad sentimos alivio. Días después, un amigo mayor de Ken nos dijo: «Ah, ese santuario, en esas montañas. Hace tiempo una joven se perdió y murió. No había muchos detalles, pero se decía que ocurrió durante el caos posterior a la guerra, cuando el sacerdote abandonó el pueblo y el santuario empezó a decaer. Así que la desaparición del sacerdote no fue hace 20 años, sino mucho antes. Después, investigué la historia del santuario en la biblioteca local, pero no encontré nada que explicara fenómenos extraños. Solo hallé viejos artículos sobre desapariciones en las montañas cercanas. Yo no tengo ninguna sensibilidad espiritual, pero la risa que oí era real, claramente humana, no un animal ni el viento. No sé si fue un fantasma, pero no hay otra forma de explicarlo. Y Ken también lo escuchó. Si lo pienso ahora, me arrepiento de haber ido allí a esa hora. Ken todavía dice, nunca más volveré. Si alguien vive en Sendai y conoce ese santuario, mejor que no vaya de noche. La base secreta de la colina Kumigumi, relato de Omi Chiba, mujer de 26 años, trabajadora independiente. Lugar de la experiencia, Distrito Mogami, Prefectura de Yamagata. Esto ocurrió cuando yo era una niña de primaria. Mi pueblo natal, en Yamagata, era tan rural que el almacén más cercano quedaba a 15 minutos en coche. Por eso la tierra era barata, y mi abuelo tenía un terreno en la montaña. Cuando llegaban las vacaciones, solía ir allí a jugar con mis amigos. En el bosque había un claro rodeado de árboles con frutos rojos, a los que llamábamos árboles Boris. Mis amigas M, H, R y yo lo llamábamos la base secreta de la colina Kumigumi, y jugábamos allí todos los días. Un día, mientras jugábamos, R gritó emocionada: «¡Encontré algo increíble!». La seguimos más adentro del bosque.
y allí había un pequeño altar hecho de piedras apiladas. Debe ser la casa del dios del bosque. Deberíamos ofrecerle algo, dijo R. Así que acordamos traer ofrendas al día siguiente. Nunca había oído hablar de un santuario en esas montañas y temía que me regañaran, así que lo mantuvimos en secreto. Al día siguiente me trajo agua para limpiar el altar. H llevó dulces y yo un ramo hecho de flores silvestres. R llevó una muñeca pequeña. ¿Por qué una muñeca?, preguntamos. Porque el dios está solo, le traje una amiga, respondió orgullosa. Esa noche tuve un sueño extraño. Jugábamos en la colina como siempre, pero había una niña más con nosotros. Nunca la había visto. En ese pueblo todos nos conocíamos. No podía ver bien su rostro, como si estuviera cubierto de niebla. Aún así, en el sueño jugábamos felices con ella. A la mañana siguiente recordé el sueño y sentí una inquietud extraña. Fui a contarle a mis amigas, pero antes de hablar me dijo: tuve un sueño raro. Era el mismo sueño. Y también H y R lo habían soñado. Sentimos miedo. Solo R parecía contenta y decía que quería volver a ver a esa niña. No queríamos ir, pero R insistió tanto que fuimos con ella después de clases. Mientras subíamos por el sendero se escuchó una voz femenina desde la montaña. No se entendía bien, pero parecía invitarnos a entrar al bosque. Sentí miedo, fingí no oír nada, pero las demás también lo escucharon. ¿Escuchan eso? Parece la voz de una persona, dijo M. Me da miedo. Volvamos hoy, propuso H, pero R se negó. No, ahí está Michan. Hoy jugaremos con ella y sin esperarnos se internó corriendo en el bosque hacia el altar. Nosotras no conocíamos a ninguna Michan. R nunca había mencionado a alguien así. Ella gritó: «Michan, ya llegamos», y agitó la mano hacia el aire. Yo y M nos quedamos paralizadas y sin atrevernos a seguirla, corrimos a casa para contarle a nuestros padres. Mi madre ya estaba preocupada por lo tarde que era. Cuando le conté lo de R y el altar, su rostro cambió de color. De inmediato llamó por teléfono al abuelo y a la familia de R. Esa noche no me regañaron, solo me dijo con voz fría: «No le cuentes a nadie lo que pasó, olvídalo. Cena y duerme pronto». Al día siguiente, R no fue a la escuela. El maestro dijo que estaría ausente por un tiempo. Nos sentimos aterradas. Pasaron unos días y R volvió, como si nada hubiera pasado. Parecía sana, pero había algo diferente. No recordaba nada de la colina Kumigumi. Después de eso, nunca volvimos allí. Hasta hoy, no sabemos quién o qué era Michan. El altar sigue cubierto de maleza. ¿Y qué le habrá pasado realmente a R? ¿Aquella tarde en el bosque? Vigilancia. Esta historia apareció en 2008 en un foro llamado Colección de Relatos que dan miedo a morir. Hace unos 20 años ayudé a un amigo a mudarse a su apartamento, cerca de una universidad pública en la prefectura de T. La zona alrededor del campus y la ciudad tenían un ambiente animado, pero el apartamento de mi amigo estaba más allá del río K, en medio de un bosque espeso. No teníamos coche, así que tomamos un autobús hasta el punto más cercano y caminamos unos 20 minutos por un camino solitario. Después de que los de la empresa de mudanza se fueron, nos quedamos bebiendo y jugando al mahjong. De los presentes, solo yo fumaba. A medianoche se me acabaron los cigarrillos. Había bebidas y comida de sobra, pero nada de tabaco. ¿No hay una máquina expendedora cerca?, pregunté. Solo en la parada del autobús, respondió mi amigo. Afuera estaba tan oscuro que apenas se veía el suelo. Caminé por el camino de montaña, iluminado solo de vez en cuando por farolas lejanas. Entonces vi una cabina telefónica. Algo en ella me pareció extraño. No tenía la luz encendida, aunque dentro el teléfono mostraba una pequeña luz roja. Iba a pasar de largo cuando noté, detrás del gran cartel del campo de golf contiguo, a un hombre observándome en silencio. Me sobresalté y emití un pequeño grito. El hombre sonrió con torpeza y asintió, como saludando. Yo también incliné la cabeza y seguí caminando. ¿Qué hacía ese tipo en medio de la noche?, pensé incómodo. Más adelante el camino se dividía. Había un cartel blanco que decía algo como Villa Tal o Casa Tal. No lo recordaba bien, y frente a él una barricada que no había visto antes. El sendero se adentraba en el bosque, completamente oscuro. Pensé que tal vez había una cabaña o algo parecido. Al llegar a la parada de autobús, bajo el pequeño techo que sirve de refugio de lluvia, había una mujer de mediana edad.
no era hora de autobuses. ¿Por qué está aquí?, pensé. Mientras compraba cigarrillos en la máquina, ella me observaba sin moverse. De regreso, en el lugar del cartel blanco, vi estacionada una pequeña camioneta, de esas rurales con caja trasera. Alrededor había varios hombres y 2 mujeres. Era medianoche. Pasar de largo fingiendo no verlos sería raro, así que pregunté, ¿ocurre algo? Una de las mujeres respondió sonriendo. Parece que nos perdimos. ¿Nos podría ayudar? ¿Vive por aquí? No soy de esta zona, pero la parada del autobús está por allá, dije, señalando. Entonces lo llevamos en coche hasta allá, insistió otra mujer. Llevaba un chándal amarillo manchado, como sucio. Dentro del vehículo parecía haber un bebé, pero el llanto venía de una bolsa de basura. El olor era insoportable. Pensé, esto es demasiado raro. Rechacé con educación. No, gracias, yo voy en otra dirección. Me fui rápido. Mientras me alejaba, oí que decían, nos veremos de nuevo. Al volver a la cabina telefónica, el hombre de antes estaba dentro, observándome sin usar el teléfono. Cuando regresé al apartamento, conté todo a mis amigos. ¿Qué demonios era eso?, decían entre risas nerviosas. Apenas media hora después, alguien tocó el timbre. Desde la entrada se oyó la voz de mi amigo. Sí, somos estudiantes de la universidad. Acabamos de mudarnos hoy. Entonces se oyó. ¿En serio? ¿No les ha pasado nada raro? Salimos los demás al pasillo. Un anciano con sombrero de granjero hablaba con mi amigo. Afuera estaban el hombre de la cabina y la mujer de la parada. El anciano se presentó como el dueño del edificio. Ellos son mi hijo y mi nuera, explicó. Luego preguntó, el que salió hace un rato a comprar cigarrillos, ¿está aquí? Mi amigo me miró. Pensé que me habían visto comprando y que venían a regañar por fumar. Pero la mujer se asomó y dijo, sí, es él. ¿Está bien? Lo vimos en el camino, el hombre añadió. En el camino a la villa había gente rara. Nos relajamos al ver que no venían a reprendernos, sino preocupados. Entonces el anciano contó lo siguiente. Ese apartamento se construyó hace unos 5 años para alquilarlo a estudiantes. Un día, uno de ellos comenzó a comportarse de manera extraña. Iba por las noches a las puertas de otros residentes, pidiendo hablar. Las quejas se acumularon, y finalmente el estudiante se graduó y se fue, pero no volvió a su casa ni consiguió trabajo. Se quedó viviendo por la zona, con un grupo de personas misteriosas. Uno de ellos empezó a usar listas de alumnos de la universidad para visitar a estudiantes que vivían solos, intentando reclutarlos o venderles algo. Me di cuenta, era un grupo de ventas piramidales, un tipo de negocio multinivel. Entonces esa villa era su base, y preguntamos. Ya no existe, respondió el anciano. Fue allanada, el terreno está vacío. Dijo que esos tipos, después de ser expulsados, seguían merodeando y vigilando el lugar por las noches. Por eso habían venido al ver la camioneta, para asegurarse de que todo estuviera bien. El anciano miró a mi amigo y preguntó, ¿quién les recomendó este apartamento? De repente mi amigo gritó, no, nosotros no somos como ellos, no somos iguales. Empezó a temblar, con espuma en la boca, gritando sin parar. Era una escena terrible. Nosotros 3 salimos con el anciano en su coche y nos llevó hasta la estación. Dormimos en un hotel y regresamos a casa al día siguiente. Nunca volvimos a ver para ese amigo. En ese tiempo, aún no se hablaba mucho de sectas o religiones de culto. Esto fue antes de que aquel famoso movimiento se hiciera conocido. Ni siquiera hoy hay registros de que una organización así haya actuado cerca de donde vivía. La tarjeta SD de 1 giga. Esta historia también apareció en el mismo foro. Hace mucho tiempo fui a un centro comercial. Después de hacer compras, me senté en un banco afuera a fumar. Entonces miré la papelera junto a mí. Dentro había un teléfono móvil viejo. Lo recogí sin pensar. Estaba roto, la tapa doblada. Iba a volver a dejarlo, pero noté una tarjeta SD de 1 gigabyte dentro. Pensé, qué suerte, y me la guardé. Ese fue mi error. En casa la inserté en mi laptop. Tenía curiosidad. Tal vez tendría videos, pensé. Había unas 100 fotos. Al principio eran normales. Una mujer madura y una joven. Fotos familiares, lugares turísticos como Tokio y Fukuoka. Pensé que era el álbum de un viaje de negocios familiar.
Pero luego apareció una imagen extraña. Una habitación oscura, una mujer de cabello largo de espaldas, desnuda. Pasé a la siguiente. La mujer estaba de frente, pero solo su cabeza, girada. El cuerpo miraba hacia un lado, la cabeza hacia la cámara, como en El Exorcista. Y lo peor, no tenía ojos. En lugar de cuencas había piel lisa, como si nunca los hubiera tenido. Me estremecí, pero seguí pasando fotos. Después, solo había pantallas negras, 3 seguidas, y se acabó. Pensé que serían bromas o fotos de alguna prueba de valor. Decidí formatear la tarjeta. Justo cuando hice clic en formatear, todas las luces del apartamento se apagaron. Vivo solo. El monitor del portátil aún brillaba débilmente, así que no era un corte general. Miré por la ventana y vi las luces del supermercado de enfrente encendidas. Será el disyuntor, pensé. Entonces escuché un ruido metálico en la cocina. Me helé. No había nadie más en casa. Tomé aire y caminé con el portátil como linterna. Entonces oí pasos. Tac, tac, tac. Venían de la cocina. Corrí al cuadro eléctrico y subí el interruptor. Las luces parpadearon y volvieron. No había nadie. Solo el televisor encendido a todo volumen. No recordaba haberlo prendido. Lo apagué, me senté en el suelo y noté que aún sostenía el portátil. En la pantalla decía, formateo completado. Por alguna razón, me sentí aliviado. Esa noche dormí con todas las luces encendidas. Más tarde desperté porque me costaba respirar. Las luces estaban apagadas y oí un sonido. Dentro de esa habitación parecía algo arrastrándose. Intenté pensar que era una cucaracha, pero sabía que no. El corazón me latía con fuerza. El sonido se acercaba y entonces algo me rozó el rostro. Era cabello. Junto a mi oído, una voz susurró: ¿Quién eres? Era una voz de mujer, baja, nítida. No respondí. El sonido se alejó. Cuando desperté al amanecer vi en el espejo una marca roja hinchada, como una lombriz, en mi mejilla. Pensé ir al hospital, pero antes abrí el portátil. La tarjeta SD seguía dentro. La abrí y los datos habían reaparecido. Quise llorar. Las fotos estaban ahí, otra vez. En las negras noté algo nuevo. Pequeñas grietas de luz y detrás, piel humana. Aumenté el brillo y amplié la imagen. Parecía un ojo oculto tras cabello. Saqué la tarjeta, corrí hasta el santuario más cercano y la enterré en el suelo. Luego, regresé exhausto. Esa tarde, el miedo se disipó. Fui al supermercado, cené tranquilo y pensé que todo había terminado. Pero al encender el portátil vi un nuevo archivo desconocido. Lo abrí. Eran las mismas fotos, todas, sin haber copiado nada. Esa noche llevé el portátil a una tienda de segunda mano y lo vendí, pidiendo que borraran todo al reinstalar el sistema operativo. Desde entonces no tengo computadora. Escribo esto desde mi teléfono. Las marcas del rostro desaparecieron y no oigo más ruidos. A veces encuentro cabellos largos en mis bolsillos, pero creo que es solo mi imaginación. Tengan cuidado con lo que recogen. Si no es dinero, no lo toquen. Por hoy, lo dejamos aquí. Nos vemos la próxima vez. Gracias.